Muy buen día, comunidad del municipio de Palermo. Reciban un cordial saludo de la ESE Hospital San Francisco de Asís y del Plan de Intervenciones Colectivas. El día de hoy, pues quien les habla, su profesional en psicología, Zaida Milena Medina Salas. Vamos a hablar a través de la dimensión de gestión diferencial y de las poblaciones vulnerables sobre un tema muy importante sobre todo para los adultos mayores, para los cuidadores y pues obviamente para las familias de los adultos mayores. Vamos a hablar sobre las medidas de seguridad y de prevención frente a los accidentes en el hogar en adultos mayores. El objetivo de esta sesión que vamos a desarrollar a través de este Facebook Live es ante todo que vamos a orientar a la población en general acerca de las medidas de seguridad y de prevención de accidentes en el hogar, con énfasis obviamente en las personas adultas mayores. Es muy importante que pues nosotros tengamos claras las definiciones frente a qué es un accidente. Un accidente pues puede ser definido como un acontecimiento que es fortuito y generalmente pues genera un daño. Este acontecimiento pues es independiente a la voluntad humana. Realmente si hablamos de un accidente es algo que no se hace con la voluntad de hacer daño a otro y pues es provocado por una fuerza exterior que actúa rápidamente y se manifiesta mediante un daño corporal o mental. Esta definición pues, fue establecida a través de la Organización Mundial de la Salud a través pues en el año 2005, donde ya pues se reconoce pues estos accidentes o estas lesiones en adulto mayor y se establecen los mecanismos o los lineamientos pues para las prevenciones y las mitigaciones de los mismos. También se puede entender como cualquier imprevisto adverso que cause daño o tenga el potencial en causar un daño fortuito a una persona. Si nos vamos ya a referirnos a los accidentes en el hogar, pues son todos esos acontecimientos inesperados que ocurren tanto en la vivienda propiamente dicha, llámese el patio, el jardín, el garaje, el acceso a los pisos, a las habitaciones, a las escaleras, dentro de todas las áreas comunes de vivienda o del hogar. Y la mayoría de estos accidentes, pues es claro que se pueden prevenir y evitar, ya que pues tienen unas causas y unos factores que lo originan. Todo accidente pues es definida o se establece a través de una causa y obviamente pues genera una consecuencia. También es importante que los accidentes en el hogar se pueden identificar. Nosotros podemos visualizar cuáles son esos factores de riesgo. Se puede prevenir, se puede predecir y de igual forma se puede intervenir. Dentro de los contextos o las características de los accidentes, específicamente en niños y adultos mayores, ¿por qué hacemos la referencia en niños? Porque pues muchas de las personas que están interactuando en el día de hoy, pues también dentro de los hogares, pues tenemos niños y también pues tenemos la población mayor. Podemos decir que son estas dos poblaciones como las más vulnerables. ¿Por qué los niños? Pues porque específicamente los niños, pues dentro de sus habilidades o dentro de esas destrezas que van adquiriendo, pues en muchas ocasiones son vulnerables porque están en el gateo, están en la exploración, están en estos procesos tanto físicos como cognitivos de maduración. Entonces eso hace que pues se generen esos riesgos, esos factores de riesgo o de accidente para los niños. Y en el caso pues de los adultos mayores pues ocurren estos riesgos en el hogar, pues específicamente es por la lentitud de los reflejos, porque pues a través de los años pues perdemos esa movilidad, esa disminución de la agudeza visual, de la agudeza auditiva, pues todas estas percepciones que tenemos a través de los sentidos pues se van deteriorando, hacen parte de un proceso normal del envejecimiento y pues obviamente las condiciones físicas sumado a las condiciones de las viviendas pues suponen un riesgo para ellos. Ahora sí, para entrar en detalle, pues quisiera hablar frente a cuáles son esos accidentes más comunes dentro del hogar para el adulto mayor y puntualmente pues vamos a dar pues cuáles son esas medidas de prevención o de seguridad que tenemos que tener presente. En la diapositiva que vemos acá pues están las caídas. Dentro de las medidas pues utilizar zapatos cómodos, bien ajustados y con suela de goma. En muchas ocasiones utilizamos esas chanclas que son muy deslizantes y pues son un riesgo para las personas mayores. Tener cuidado con las alfombras, sobre todo los tapetes pequeños, pues estos
La condición específica que tienen que tener para el adulto mayor es que tiene que ser antideslizante, es decir, que se pega o se fija al piso, y esto pues obviamente permite que se eviten esas resbaladas que a veces se dan en el hogar. Cerciorarse de que las escaleras, si es posible, tengan ese pasamanos. En muchas ocasiones, pues, el adulto mayor, pues, por un mal movimiento, propicia de pronto esa resbalada o esa caída, y no tenemos la capacidad, pues, para sostenernos de un punto de apoyo. Evitar colocar tapetes y no encerar las escaleras. A veces a las amas de casa nos gusta ver esos pisos relucientes y brillantes, pero no nos damos cuenta que también es un factor de riesgo en el hogar. Evitar la colocación de macetas u otros objetos similares junto a las ventanas amplias o a los balcones. Esas macetas o esos artículos que a veces no tienen de pronto que están muy bien sujetos, a veces pueden ser un punto de accidentalidad para las personas que van circulando dentro de esos espacios, entonces debemos de tener mucho cuidado con ello. Mantener los pisos libres de objetos con los que se puedan tropezar o que al ser pisados inadvertidamente pues pueda hacer perder el equilibrio. Cuando tenemos niños también nos damos cuenta que los niños pues dentro de su proceso de jugar pues dejan a veces algunas cositas, canicas, balones, de pronto algún elemento que pues puede generar pues ese tipo de desequilibrio cuando va pasando no solamente el adulto mayor sino cualquier persona y se sufre la caída. Iluminar adecuadamente las habitaciones, los pasillos y las escaleras. Si pues el adulto mayor tiene esta dificultad en la agudeza visual, pues más aún tenemos que nosotros tener como esas medidas de prevención frente a la iluminación. En el baño, utilizar alfombras o pegatinas antideslizantes. Si no las vas a utilizar, sabes que en algún momento si te duchas, pues está el piso húmedo, de pronto la baldosa es muy lisa y si utilizamos una alfombra que no esté adherida al piso, pues obviamente se genera el accidente. Otra causa de accidentes en el hogar muy comunes, bueno, quiero decir que el anterior es una de las accidentes más recurrentes de pronto en el hogar, sobre todo con adultos mayores. Posteriormente, pues encontramos lo que son las asfixias por objetos extraños. Dentro de las orientaciones que estamos dando es acompañar al adulto mayor mientras consume su alimento. ¿Por qué decimos acompañar? Porque pues no podemos ser exentos de que cuando estemos consumiendo ese alimento, pues se pueda presenciar un accidente y este accidente pues lleva efectivamente a que pues necesitemos o el adulto mayor necesite ese apoyo, esa ayuda específica pues para brindar ese soporte al accidente que se está presentando. Tener cuidado cuando se consume alimentos con los que se puede atorar, como las uvas, el maní, el maíz, incluso pues trozos de carnes que son muy grandes o alimentos que de pronto pues sean muy duros. Lo importante pues aquí es que en la alimentación del adulto mayor, pues por las mismas condiciones de su dentadura ya tiene que ser una alimentación más blanda, pero sobre todo que estemos acompañados todos en la mesa cuando estemos consumiendo estos alimentos. Otra condición de accidente en el hogar, pues a veces son esos ahogamientos. Ante todo, pues supervisar cuando estén cerca del agua. Pues no es muy recurrente de pronto en nuestro municipio, pero pues sí, a veces hay ciertos hogares donde hay tinas. Esas tinas que a veces las utilizamos pues para tener un baño relajante, de pronto pues para estar muy atentos, o si de cierta manera hay muchas personas que me están escuchando a través de este Facebook Live y de pronto viven en las áreas rurales donde están cerca a la ladera de los ríos, a lagos, entonces pues ante todo estar muy pendiente de supervisar cuando estén cerca del agua los adultos mayores. Sabemos que las destrezas ya de movilidad, y no solamente para ellos, sino para los niños y cualquier persona, pues están muy latentes. De que de igual forma estamos también en estos factores de emergencia ambiental, donde pues ya se están presentando las fuertes lluvias y pues no es propicio de que pues estemos de pronto cerca a los ríos o que de pronto pues nos bañemos solos de pronto en estas áreas porque pues pueden existir ciertos riesgos por sumersión. Dentro de otra de las características que visualizamos como accidentalidad en el hogar, es por quemaduras. Dentro de las indicaciones que damos es no permitir que las personas adultas mayores manipulen
recipientes o cuerpos calientes desprovistos de asas o de mangos aislantes. Es importante ante todo la seguridad, estar muy pendientes de pronto de cuando hacemos esa manipulación en el hogar. Sabemos que muchas adultas mayores pues también se involucran en el hogar frente a la preparación del alimento, tener los cuidados muy importantes cuando manipulemos los recipientes. Tener siempre disponibilidad de elementos que permitan proteger las manos mientras se manipulan objetos calientes. En muchas ocasiones pues se manejan los guantes, unos guantes muy especiales, los trapos que estén muy secos y los vamos a agarrar. Tener la protección del casco. Si se fuma, pues lo ideal es no fumar porque sabemos que es un estilo de vida saludable que de igual forma pues la ES Hospital está promoviendo dentro de las dimensiones del plan de intervenciones colectivas, el no fumar porque pues sabemos que es algo muy dañino. Sin embargo, si estamos en ese proceso ya de desaprensión frente al consumo del tabaquismo y demás, pues tener especial cuidado cuando se va a apagar completamente las colillas y no arrojarlas al suelo. Nunca fumar pues también al lado de la cama. De igual forma, pues como lo rectifico acá, pues es un hábito que no debe darse, es un hábito que pues ni para el adulto mayor ni para ninguna población debemos de adaptar, es un hábito totalmente dañino que tenemos que erradicar y tenemos que tener ese manejo. Cuando se usen bolsas de agua caliente, pues comprobar que estén bien cerradas y cubrirlas con un paño. Esto es cuando se hacen pues ciertas terapias físicas para el manejo del dolor, entonces tener esos cuidados necesarios. Otro accidente que se presenta en el hogar con el adulto mayor y con pues toda la familia en general son las electrocuciones. Entonces, pues dentro de las indicaciones que damos es procurar no usar ni tocar aparatos electrónicos estando descalzos, incluso si el suelo está seco. Lo ideal es que siempre estemos calzados al hacer la manipulación de estos aparatos eléctricos, pues porque pues estamos hablando de cargas eléctricas, de voltajes, entonces tenemos que tener esa precaución necesaria. Nunca sobrecargar las tomas eléctricas ni crear una toma corriente adicional, que a veces de pronto en casa tratamos de hacer como esos ejercicios donde pues realmente de una toma corriente pues procuramos sacar muchas instalaciones. Realmente es un riesgo muy delicado porque pues muchas extensiones o enchufes múltiples pues generan estas sobrecargas y pues también se pueden generar este tipo de electrocuciones. Y de igual forma cuando hay esa manipulación pues también es un riesgo. En el baño evitar que las tomacorrientes y los aparatos eléctricos estén al alcance y al menos a 1 metro del borde de la tina o de cualquier superficie húmeda, porque sabemos que el contacto con el agua pues genera pues ese tipo de reacción eléctrica y de daño frente a la salud de las personas que habitan. Y ante todo, pues realizar el mantenimiento a sistemas eléctricos al interior de la vivienda, cables, tomacorrientes. Es muy común que pues la vivienda de igual forma sufre el deterioro, el daño pues de sus áreas comunes, de pronto de estos cables, de tomas corrientes, entonces estar muy pendientes a esos daños eléctricos, pero pues que esos daños eléctricos y esos arreglos locativos que lo hagan una persona que realmente sepa. No vamos a darnos las de que no las sabemos todos y evitemos un riesgo frente a la accidentalidad. Y finalizamos con nuestra siguiente accidente que es muy común y recurrente dentro de la población adulta mayor, que son los golpes y las heridas. Dentro de las indicaciones que estamos dando es no dejar armarios o cajones abiertos. Usualmente nos agachamos, levantamos y cuando está el armario abierto y nos golpeamos de pronto en la cabeza. Asegurar los cajones con topes en su interior para que no se caigan encima de los que se abran. Es muy importante tener eso muy en cuenta. Procurar que todos los muebles y objetos de decoración tengan cantos redondeados y nunca aristas vivas. Si existen puertas de cristal de una sola pieza, utilizar algún sistema de señalización teniendo en cuenta que debe ser visible desde la altura de los niños hasta la altura de los adultos para que se advierta su presencia. ¿Cuántas veces no nos hemos de pronto visto en accidentes, no en nuestra casa, incluso en instituciones públicas, que hay unas puertas de cristal que realmente si no tenemos una agudeza visual y nos damos cuenta de que pues una puerta nos golpeamos y pues tenemos el golpe de pronto en la cabeza o en otra área,
Iluminar adecuadamente las zonas de circulación, llámese pasillos, llámese también otras áreas donde pues hacemos actividades como la cocina, el lavadero, el garaje. Realmente para el adulto mayor es muy importante que pues se cuente con un buen campo visual, dado de que pues tienen, pues no solo el adulto mayor, sino muchas personas, así como nosotros tenemos muy poca agudeza visual, entonces necesitamos que se visualice, valga la redundancia, estos espacios de nuestro hogar. Situar los objetos colgantes de forma estable y a la altura necesaria. Colocar las herramientas y cajones con las puntas o elementos cortantes hacia adentro, también es muy importante porque pues dentro del área rural también vemos que muchos de los adultos mayores pues, manipulan pues este tipo de herramientas para el uso de su trabajo rural y a veces no nos percatamos de ubicar bien esas herramientas de trabajo y se presenta cierta accidentalidad. Revisar y eliminar platos y vasos rotos. Muchas de estas heridas a veces es por el agarre que tenemos inmediato de uno de estos elementos del hogar, que en muchas ocasiones pues generan ese tipo de cortaduras. Quisiera agradecerles mucho a ustedes, a las personas que se conectaron el día de hoy a través de este Facebook Live. Realmente las indicaciones que estamos dando acá es con todas las medidas de prevención. Sabemos que aún nos encontramos en este aislamiento, en esta protección tan importante frente a la pandemia del COVID-19, que nuestros adultos mayores han sido esas personas tan responsables que han cumplido al pie de la letra la necesidad de que pues tenemos que estar aislados y que tenemos que protegernos y adicional a ello pues ante todo que continuemos con esas medidas de protección frente al lavado de manos, el aislamiento social y el uso de nuestro tapabocas. Reciban un cordial saludo, un fuerte abrazo y desde el plan de intervenciones colectivas pues estamos muy prestos a brindar cualquier orientación, aclaración frente a la temática. Dios los bendiga y feliz tarde.